Buenos días, nos encontramos aquí en la biblioteca municipal porque vamos a hacer el acto de presentación el próximo sábado, 20 de octubre, se estrena en Abarán la película Desarraigo, una película que parte de la película está rodada aquí en Abarán y bueno, creo que para nosotros es un honor que la película se estrene aquí y bueno, hoy tenemos aquí al director de la película, Joaquín Lisón, y bueno, yo creo que son ellos los protagonistas y los que nos tienen que explicar un poco de qué va la película. Y bueno, lo que queremos es que llenemos nuestro Teatro Cervantes los 3 días que se va a proyectar, domingo en 2 sesiones, 5:30 y 9:30, y lunes 22 a las 9:30. El sábado será el estreno, pero vamos, el sábado queremos explicarlo un poco, va a ser con invitación, porque es un acto protocolario lo que se va a hacer del estreno de la película, y ya para todo el público será a partir del domingo y el lunes cuando se va a proyectar. Ahora os paso a Joaquín, que es el director de la película, y él que nos tiene que explicar cómo ha ido el rodaje de esta película en Abarán. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por doble partida, pues por acoger, porque Abarán acoja el estreno de la película, una película que habla del Valle de Ricote, que habla de todas sus poblaciones, de todos sus habitantes, y también gracias por hace un año, cuando estábamos rodando la película, nos facilitaste desde el Ayuntamiento de Abarán, nos facilitaste pues todas nuestras necesidades, desde utilizar el Teatro Cervantes para hacer 2 días de rodaje, con todas las prestaciones posibles, los técnicos, sin ningún problema. Nos facilitase también ponernos en contacto con las diversas asociaciones, por ejemplo la Asociación de Gigantes y Cabezudos. Todo el pueblo de Abarán se movilizó, Radio Abarán se movilizó, Televisión Abarán se movilizó, pues para que todo el pueblo saliese a la calle, la Asociación de Gigantes y Cabezudos también saliese a la calle y pudiésemos rodar una escena pues de ese acontecimiento que es abaranero y es tan importante, pues queríamos que eso saliera también en la película. Aquí me acompañan además Pilar Gómez, que es la actriz principal de la película, y por casualidad o no, yo creo que no es casualidad, es de Abarán y de alguna manera pues nosotros nos conocemos de otros trabajos, de teatro y de cine, y era la persona que tenía que de alguna manera protagonizar esta película, pues por ser de Abarán y porque de alguna manera las películas Desarraigo y la película anterior también, que habla del río Segura, pues de alguna manera buscamos hacer un cine muy cercano al documental o al documento, o sea, queremos recoger de alguna manera, ser testigos de una realidad por donde pasa el río. Y como veréis, Desarraigo es una mezcla entre el documental y la ficción. Entonces, lo mismo que la primera película que se rodó en el nacimiento del río Segura, la segunda película que se ha rodado aquí en el Valle de Ricote, pues lo protagoniza una persona de aquí. Ahora pasaré la palabra a Pilar para que os cuente un poco qué significa eso de ser, representar un personaje que es de aquí, de la tierra, ¿no? Y hablar de esta tierra. También nos acompaña Conchi Meseguer, que es la productora y mi compañera de trabajo, productora de la película, pues la que se ha encargado, digamos, de movilizar antes del rodaje, pero sobre todo durante el rodaje, que estuvimos en el Valle de Ricote 1 mes y medio, pues movilizar a todos vosotros, a todo el que necesitábamos, que la verdad es que hemos salido encantados del Valle, pues Conchi es un poco la que ha llevado el motor de la producción, y ahora también le pasaremos la palabra. Si queréis luego, cuando pues un poco hable Pilar y hable Conchi, si queréis pues entramos un poco en el contenido de la película, de qué habla la película, y si queréis pues a través de preguntas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que
Para mí ha sido una experiencia muy agradable, muy fuerte, muy revitalizante, porque a pesar de ser oriunda de aquí, pues yo he vivido siempre en Murcia. Esto era la casa de los tíos, de los abuelos, en fin, el veraneo, ¿cómo se dice? La ayuda familiar, ¿no? A la madre que ya estaba en la ciudad y todo esto. Entonces eso para mí ha sido, es decir, el rodaje aquí ha sido revivir pues como toda mi infancia, es decir, para mí no era nada, no me era ajeno el terreno, el territorio, ¿no? Y eso ha movilizado, junto con la sugerencia y las iniciativas que Joaquín proponía, pues como una vuelta a tocar el territorio, la tierra, los árboles, el río, el meterme en el río a bañarme. En fin, para mí ha sido una experiencia muy increíble, ¿no? Y muy fuerte. Por otro lado, pues el trabajo con él, igual que sucedió en Canalejas, y como él dice, es un poco dejar al territorio y a los habitantes del territorio que sean los que propongan, o a partir de sus propuestas y de lo que nos encontramos en los lugares, ¿no? El recrear la vida que está sucediendo, ¿no? Porque en ambas orillas, desde el nacimiento, como pasó en Canalejas, hasta aquí donde hemos terminado de rodar esta, y esperemos que llegar a la desembocadura, ¿no? Pues somos diversos, somos distintos. Repito, el territorio no es igual, es decir, en una planicie que una sierra, pero es el río el que nos vertebra, ¿no? Y conocerlo en todos sus puntos, y sobre todo las generaciones que vienen detrás de nosotros o que la conocen de otras maneras, ¿no? Pues hacérselo llegar, porque reconocernos en estos lugares es entender lo que hemos sido, lo que han sido nuestros ancestros, nuestros antepasados, y bueno, y ponerlo en valor, y difundirlo y amarlo, en definitiva. De momento no se me ocurre más. Le pasamos la palabra a Conchi. Pues hola, buenos días a todos y a todas. Y yo vuelvo otra vez a dar las gracias aquí a Abarán por darnos la oportunidad de poner nuestra película, de poder mostrarla. Es un orgullo poder estrenarla aquí en un pueblo del Valle, porque es muy importante. Toda la película está grabada en el Valle y es muy importante pues nuestro primer encuentro con el espectador que sea con gente de aquí. Incluso pues el lunes por la mañana hacemos un pase en los institutos, y es una cosa que me parece pues muy bonita, que sean los primeros chicos de Abarán los que van a poder ver la película. Y bueno, somos una distribuidora muy pequeña, que ahora mismo la financiación la tenemos toda con nuestro trabajo. Entonces el que un ayuntamiento apoye a la distribuidora pues también hace que nuestro trabajo pueda seguir adelante, y nos motiva mucho, nos da mucha fuerza, ¿no? Hacer cine no es fácil, y cine en Murcia menos. Entonces pues que hayan ayuntamientos que sabemos que no es fácil tampoco la gestión económica, pues que hagan ese esfuerzo porque estemos aquí, pues es muy de agradecer, la verdad. Por la parte que me toca, también quiero decir que luego la película tendrá una distribución que nosotros vamos a intentar que el Valle se muestre primero en la región y fuera de la región, en los centros culturales, en institutos, y poder hablar de este sentimiento que ha despertado para nosotros
el Valle de Ricote, ¿no? Y su gente. La gente aquí, pues todo, yo como productora, cada vez que hemos llamado a una puerta nos la han abierto de la manera que han podido. Hemos tenido la posibilidad de invitar a nuestros actores cada vez que han venido a cenar a algún restaurante, a algún sitio de aquí, supermercados que nos han facilitado comida, las puertas abiertas de la iglesia, todo lo que hemos necesitado, la gente con una alegría, una humildad muy grande. Hemos tenido una acogida estupenda, ¿no? Y bueno, y ahora esperamos y nos vamos a esforzar muchísimo para que el estreno sea un éxito, el cine esté lleno y sea esto un acontecimiento que con el tiempo pues lo recordéis, los de Abarán. Y nada, ahora ya si queréis hacer alguna pregunta o... Bueno, esta película forma parte del proyecto cinematográfico que es La memoria de un río. Es la segunda parte, ¿verdad?, de 4 películas que vais a hacer. Sí. ¿Por qué el nombre de Desarraigo? ¿Por qué este nombre? Pues hicimos una investigación durante un año antes de comenzar a rodar y tuvimos un encuentro con historiadores, o sea, varios encuentros con historiadores, y en varios de ellos se repetía un sentimiento que podía percibirse en el Valle de Ricote, en sus habitantes, que era el sentimiento de desarraigo. Claro, lo que son las emociones son difíciles de darle un rigor científico, de decir, bueno, es así o no es así, o es así porque esto... Pero justo para hacer cine, cuando estás en el campo creativo, pues las emociones son justo lo que necesitamos para ponernos en marcha, para trabajar, ¿no?, para darle forma. Entonces, sabemos que la idea de que el sentimiento de desarraigo en el Valle de Ricote es una cosa que a lo mejor puede venir alguien y decir, oye, eso no es así, u otros decirnos que sí es así, o que es una sensación que no se puede describir. Pero a nosotros nos interesó el sentimiento en sí de desarraigo, porque además el proyecto que va de Pontones a Guardamar trata del patrimonio material e inmaterial de la cuenca del Segura en general, pero sobre todo de los pueblos que acompañan el río desde su nacimiento hasta la desembocadura. Y el sentimiento, y el patrimonio material o inmaterial, sobre todo el inmaterial, es una cuestión que interesa muchísimo por el propio hecho de que ahí están las emociones de los pueblos y ahí es donde podemos nosotros trabajar, contar nuestras historias, ¿no? Entonces, ¿por qué desarraigo? Bueno, nosotros hemos creado una posibilidad, es decir, nos hemos remontado a la época andalusí, morisco andalusí, de aquí del Valle de Ricote, en donde la expulsión de los moriscos, ¿no?, que fue la última expulsión en lo que es todo lo que era la península, el último reducto estaba aquí en Ricote, en el valle. Pues esa expulsión supuso, digamos, un fuerte sentimiento de abandono, ¿no?, de desarraigo, de que la gente tengan que arrancarla de su raíz y tener que emigrar, ¿no? Entonces, nosotros hemos encontrado la raíz de ese sentimiento en el punto histórico medieval, ¿no?, en la situación medieval del Valle de Ricote. Y a partir de ahí hemos hecho un recorrido hasta el día de hoy sobre ese sentimiento que puede percibirse en el valle, que es el de que la tierra es costosa, trabajar, vivir de la tierra, a veces te puedes llevar desengaños o desilusiones, hasta el punto de tener que marcharte. Ahí nosotros hacemos una comparación, el desarraigo lo llevamos hasta un extremo, que es compararlo con tener que morirnos, ¿no?, con la idea de morir.
Entonces, bueno, no es un drama como tal, porque lo tratamos de una manera muy poética, muy simbólica, tocando incluso rasgos de surrealismo, un poco extraños y mundos así como muy mágicos. Hay escenas muy mágicas, que el espectador se va a encontrar con un argumento del todo claro, en el sentido de que van a haber escenas donde vamos a viajar con la protagonista a mundos así más bien mágicos o imaginarios, ¿no? Donde se va a ver ella envuelta en un baño, en una especie de... En fin, que hay sorpresas. Con lo cual, no es una película que yo no la clasificaría como dramática, pero sí que tiene detrás un rasgo, pues eso, de dolor, que tiene que ver con la tierra, cuando uno pertenece a la tierra, a su tierra, y a lo mejor te quitan una cosa o tú tienes que irte de ella, ¿no? Tienes que emigrar o tu barrio se ha transformado. Entonces, bueno, ahí enlazamos lo que es patrimonio inmaterial, lo llevamos a la idea de patrimonio emocional, que es un poco un término nuevo para nosotros que hemos encontrado a través de una colaboración que estamos haciendo con la Universidad de Murcia. Este proyecto de 4 películas, la Universidad de Murcia se está interesando por ello, porque de alguna manera las proyecciones abren un campo emocional con el espectador y de ahí podemos empezar a hablar de qué sientes por tu tierra, qué sientes por esa tierra que fue, que a lo mejor ya no lo es, se ha transformado. Entonces todo eso viene a enmarcarse en la idea del patrimonio emocional. Y bien, la película trata un poco todos esos temas de la tierra, de lo que nos pertenece o lo que nos perteneció ya no tenemos, y lo tratamos desde la idea del desarraigo. Me gustaría preguntarle supongo que, no sé si a lo mejor coincidió que hacía tiempo que no visitaba el municipio de Abarán o el Valle de Ricote, en su maltrecho estrecho que circula el río Segura, ¿no? ¿Qué experiencia tuvo o qué sensaciones tuvo a la hora de visitar esos lugares que a lo mejor en la infancia pues frecuentaba con asiduidad, ¿no? El pueblo sí que lo he, o sea, a lo largo de toda mi existencia sí que lo he visitado con frecuencia, ¿no? Porque aquí están las personas mayores y entonces hemos venido con mucha frecuencia a visitarlas. Pero el resto del valle, pues no con esa frecuencia, porque puntualmente veníamos aquí al pueblo y ya está, o venía yo. Pero uno de los puntos más, digamos, que más me ha tocado, ¿no?, personalmente, pues ha sido la cuestión con el mejú, porque yo no he conocido el mejú de pequeña, pero sí que mi familia es mejulera. ¿Por qué? Pues le preguntas a un mayor, a una mayor, a un tal, porque allí trabajaba el tío Ángel, porque allí trabajaba el no sé quién, porque allí íbamos a coger los albaricoques, porque allí las peritas aquellas que traían de no sé dónde, que era un árbol que habían traído de Asia. Y claro, todo eso va calando, va calando. Pero cuando yo conozco el mejú, que por fortuna todavía pasé allí 3 o 4 veces en la barca, todavía, no recuerdo cómo se llama el último barquero, el que vive en Volvax, pero ya después, pues también lo he visitado después de 3, 4 incendios, y para mí eso era como algo que yo no había pisado nunca, pero que lo tenía en mi interior, quizá de oírselo a mis mayores, a mi madre, a mis tías, que sí eran mejuleras, porque sí que estuvieron allí trabajando y porque... Y he entendido también algunos de los rasgos de por qué ser... si es que es mejulera tenía que ser, pues yo no lo entendía muy bien, ¿no? Pero sí que un poco he recreado, porque ya mis mayores no han estado en el rodaje, ni hacía que no habían ido, pues yo qué sé, muchos años, ¿no? Pero sí hay cosas que al pisarlo y al
y al pasearlo, ¿no?, al caminarlo, pues entiendo cómo podía ser, o en mi imaginación, claro. Pero el hecho es que estando allí yo tenía unos sentimientos que no me resultaban extraños, que no me eran ajenos, ¿no? Pero no solo, o sea, el Mejú por una cuestión a lo mejor también más familiar o más sentimental, o puede ser. Pero en general los parajes, por más insólitos, porque yo, claro, había sitios que desconocía totalmente, pero para mí ha sido, yo creo que esto se lo debo, hablo por mí, no sé qué opinarán los demás actores y los demás compañeros, pero es la captación, o sea, es como la transmisión de lo que él capta una cosa y yo no sé cómo lo hace, con permiso, para transmitirlo y que uno, o sea, o yo en ese caso al interpretar, pues me salga tan de mis adentros, porque él desconocía mi historia y la historia de mi familia, ni cosa que, bueno, a lo mejor ya la conocía un poco de tanto dar yo la vara, ¿no? Con, es que ese sitio, es que el otro, es que mi abuela decía, pero bueno. Pero sí, para mí ha sido, vuelvo a repetirlo, muy importante, muy importante. Y ese sentimiento de desarraigo yo lo reconozco también porque quizá, no sé, también ha habido familiares que se tuvieron que ir en su momento, porque aquí no había trabajo, porque deambulaban, bueno, pues lo que pasaba aquí, eso tampoco hace tantísimos años, ¿no? Aquello de las mujeres, es que nos vamos al norte, es que se van al norte, y el norte podía ser Aranjuez, o podía ser Logroño, podía ser Lérida, ¿no? Pero bueno, ahí se iban con sus colchones, con sus atillos y con sus cosas, pues el tiempo que durara la temporada, ¿no? Que más daba que fuera Suiza o Alemania o Francia, ¿no? Entonces, pues para mí todo eso como que se ha recolocado en su sitio, ¿no? Y tampoco yéndonos a muchos kilómetros de distancia. De nada. Joaquín, aparte de Abarán, ¿qué zonas del Valle del Ricote también se ha rodado la película? Pues hemos rodado desde la entrada al valle por el lado norte, es decir, desde Medina Sillasa, hemos pasado por el Menjú, hemos pasado por Abarán en diferentes circunstancias, Gigante y Cabezudos, el teatro. Hemos rodado en el paraje de la Noria No, de la Noria Grande, no, de la Noria de Corona. La Noria de Corona, la parte sur de Abarán. Hemos pasado por Blanca, hemos pasado por, ¿sabes? Sobre todo en Blanca hemos rodado bastante, un escenario muy recurrente ha sido el Azul de Ojos. Ahí ocurren varias escenas. Hemos rodado en Ricote, en Ojos, en Villanueva, Ulea, es decir, hemos estado en todo el Valle de Ricote. Queríamos recoger el máximo de lugares. Incluso tenemos escenas de navegación hasta la presa de la Mulata, el cañón de Almadenes. Y la del río en la central eléctrica La central eléctrica del cañón, al terminar el cañón de Almadenes. Y yo no conocía el Valle de Ricote como lo he conocido en el rodaje, y ha sido una sorpresa inmensa y un placer filmar el Valle de Ricote porque tiene una fotografía impresionante, y estoy seguro que la gente que va a ver la película, los habitantes de aquí del Valle de Ricote de Abarán, entiendo que igual no les sorprende, la fotografía igual les gusta mucho, no lo sé, pero la gente que no conoce el Valle de Ricote, cuando estemos en Guardamar o en Valencia o en Zaragoza y vean el Valle de Ricote, que ya hemos tenido pequeños encuentros con
hemos tenido visionados técnicos con gente de Madrid y demás, ¿no? Para un poco contrastar cómo veían ellos la película. Nos han preguntado, ¿esto es Murcia? ¿Esto es el Río Segura? ¿Este sitio? Bueno, nos han llegado a preguntar incluso si habíamos rodado algo en las Amazonas. O sea, es cierto que hemos encontrado, gracias a Héctor Quijada, que ha sido nuestro guía, a Jesús Joaquín López, de la Asociación La Carraila. Bueno, ellos han sido nuestros guías principales, porque luego cualquiera te podía decir, oye, asómate a este sitio. Pero hemos tenido guías especializados que nos han llevado a todos los lugares y nos hemos quedado impresionados. Y la película es cierto que ha fotografiado esos lugares y es impresionante. Yo mismo lo veo y digo, ¿cómo puede ser que tengamos un lugar tan bonito que es el Valle de Ricote y bastante mágico el lugar? Y nosotros desde que hemos rodado aquí, donde vamos ahora, hablamos del valle como un lugar especial. O sea, las dos salinas, grabamos unas salinas que estaban cerca de Ricote, cerca de, ¿no? Sí. Sí, ¿no? No. Sí, que me acordaba de las salinas. Sí, hay salinas. De Murcia incluso, que era... Sí, vino un especialista en salinas y pudimos encontrar, gracias a él, una salina en Ricote, otra en Blanca, salinas antiguas que ya no están funcionando, pero que él por su... y es cierto, la película también recoge lugares así como desérticos, que parecen el viejo oeste. En fin, que hemos retratado el valle con mucho cariño y creo que eso la película lo refleja de una manera muy bella. O sea, vamos a tener ese contraste entre hablar de un sentimiento que tiene un poco de dolor, ¿no? Que es el desarraigo, ¿no? Pero está mezclado con la belleza del valle y eso creo que hace una mezcla explosiva. Yo también lo creo. Una curiosidad, lo del cartel abajo, como si estuviera pintando el boceto, ¿qué significa? Pues la película, cuando a los 30 minutos entenderéis qué significa ese cartel. De alguna manera es simbólico porque si no conoces la película y ves el cartel, pues puedes entender que hay un lienzo en blanco y que alguien va a retratar, ¿no? el paisaje que hay en el fondo. Y de eso trata la película, de un retrato del Valle de Ricote, incluso un retrato emocional. Y luego técnicamente ese lienzo, o sea, ese lienzo se utiliza en una secuencia bastante larga, porque uno de los propósitos que tenía era retratar el Valle de Ricote, pero el Valle de Ricote medieval. Es decir, quería que los espectadores de la película pudieran contemplar cómo era el Valle de Ricote en el 1240. Digamos que tenemos un paisaje invisible ahora mismo, ¿no? Solamente a través de un guía puedes visualizar o imaginar cómo era el Valle de Ricote, ¿no? Entonces, pues encontramos una forma de realizar ese propósito y fue a través de dos personajes poder contemplar cómo era ese paisaje antiguo en el Valle de Ricote. Esos dos personajes son un historiador, que lo hace otro habanero, hay otro actor, que no es actor, que es Jesús Joaquín López. Él se prestó, y se lo agradecemos muchísimo, se prestó a hacer de ese personaje historiador. Y el otro personaje es un dibujante, es un ilustrador histórico, que ya es Juan Navarro, un gran amigo nuestro que ya no está en vida, lo hemos perdido este año, y él, entre Juan Navarro y Jesús Joaquín López, entre la narración histórica y el dibujo histórico, nos recrean 4 paisajes del valle, de cómo era el valle en aquellos años. Entonces, bueno, pues el cartel viene un poco a hacer viene un poco a entrever esa idea, ¿no? De que vamos a retratar el valle y lo retratamos también en la parte histórica.
¿Qué decir? Nada, pues yo para terminar, para animar a todo el pueblo a que asista a la película, porque yo creo que merece la pena. Y bueno, yo creo que es un acontecimiento que no lo vemos todos los días, que se rueda una película en Abarán. Y bueno, pues desde aquí animar a todo el pueblo a que este fin de semana acuda al Teatro Cervantes y vea la película, que me va a merecer la pena. Muchas gracias.